Segundo encuentro con Tolkien, Maigo Bannen. Javier Montes de Oca, de la Cámara de los Ents, nos hablará desde Ecuador de la historia de Númenor. Ok, vamos a conocer a nuestro querido Javier Montes de Oca. Él es administrador de la página de Facebook Leyendas de Tolkien, una página donde comparte los análisis que hace referente a temas variados, ¿cierto? Por supuesto, del legendario de nuestro amado profesor. Como administrador de la Cámara de los Ents también ha realizado varias ponencias dentro del grupo y también en la Sociedad de Tolkien peruana. Un conocedor que siempre está indagando más en la historia de Númenor, ¿cierto? Sus reinos y la historia general de la Tierra Media. Las ponencias han sido normalmente sobre su tema favorito, ¿cierto? Con el que va a exponer ahora, que es los pueblos de la Tierra Media. En este aspecto ha tratado los temas de la política, la cultura, la etnografía, el lenguaje y todo lo que conlleva y cómo se relaciona con el resto de la historia, ¿cierto? Del legendario de nuestro amado profesor Tolkien. Así que, sin ir más lejos, querido Javier, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Canito. Bien, muchas gracias por invitarme. Qué buen outfit. Gracias. Buenísimo. Querido Javi, el escenario es todo tuyo para que nos deleites con tu presentación, amigo. Sí, no sé si es que ya... Esa es. Ok. Bueno, les doy un saludo a todos y sin ir más lejos, el título de mi presentación es justamente la historia de Númenor, ¿ya? Y, sin embargo, pienso que para iniciar una discusión sobre Númenor no hay que hablar necesariamente del reino en sí mismo, sino de las personas que lo habitaron. En este caso, los Edain, ¿ya? ¿Quiénes eran los Edain? Estos eran tres pueblos de hombres que, dios de los elfos, lucharon junto a ellos contra Morgoth en la primera Edad del Sol. Sin embargo, la guerra fue bastante dura y terminó con la destrucción de Beleriand, y los Edain quedaron básicamente sin un hogar. Es por esto que al iniciar la Segunda Edad, los Valar deciden entregarles una tierra a los Edain en recompensa por todas las penurias que sufrieron en la guerra. Es así, pues, como levantan una tierra nueva en el Gran Mar, que estaba más cerca a Valinor que la Tierra Media, la más occidental de las tierras de los mortales. Esta tierra fue bendecida y fueron transportados en barcas élficas los Edain, y en el año 32 de la Segunda Edad, en el palacio de Arménelos, la capital de su nuevo reino, Elros, el hijo de Arendil y el hermano gemelo de Elrond, se convirtió en el primer rey de Númenor, dando un inicio oficial al reino, esto en el año 32 de la Segunda Edad. Básicamente, ok. Una nota rápida sobre la geografía de Númenor. Lo que tenemos aquí en pantalla es la isla, básicamente con forma de estrellas. Estaba dividida en 5 regiones: Forostar, Andústar, Giarnústar, Giarrostar y Orrostar. Y en el medio también estaba otra región, Mitalmar, en el medio de la cual se encontraba el Meneltarma. Este era una gran montaña que también servía como templo, básicamente. Era un lugar en el que los númenorianos tenían la costumbre de subir una vez al año a hacer una plegaria de gracias a los Valar y a Eru, básicamente. Y al pie de esta montaña estaba Arménelos, la capital del reino. Asentamientos notables, básicamente, primero tenemos Arménelos, que era la capital del reino, Rómena, que era el puerto oriental y que después sería el principal del reino. En el lado oeste estaba Andúnien, que era el primer puerto que crearon los númenorianos y que siempre fue importante. Un poco más al sur estaba el Dalón del Verde, que era el puerto más hermoso del Númenor y el que llegaban los elfos principalmente. Y por otra parte estaba en el sur Nindamos, que era una villa de pescadores en su momento. Creo que se puede dividir la historia de Númenor en periodos bastante claros, ¿sí? El primero de estos es el Reino Temprano, que nos conlleva desde el 32 al 1200 de la Segunda Edad, y más concretamente desde el 32 al año 600, que es cuando Númenor estaba aislada, básicamente. Estos son los años tempranos de Númenor y están marcados por el constante contacto que tienen con los elfos del oeste, los elfos de Tol Eressëa. Estos elfos tenían gran amistad con los númenorianos y enriquecieron sus tierras, básicamente, trayendo frutos y conocimiento desde el oeste. Al nacer en una tierra bendecida, los númenorianos se volvieron los más impresionantes de los hombres mortales. Eran altos, los más altos de los hombres, más alto que el más alto de los hijos de la Tierra Media. Superaban con facilidad los 2 metros. En un principio eran inmunes a las enfermedades, tenían los sentidos más desarrollados, eran más sabios. Y quizá la principal de estas características, de estos dones que recibieron los númenorianos y que mantuvieron por nacer en esta tierra bendecida, era su larga vida. El númenoriano promedio podía llegar a vivir 250 años, mientras que el linaje real podría alcanzar los 400 años en un principio.
Esto debido a la sangre élfica que tenían también. En realidad, Elros, el primer rey de Númenor, vivió 500 años, es el hombre que más tiempo vivió en la historia, básicamente, y sus descendientes siempre tuvieron larga vida. Además, hay otra cosa que los caracterizaba y es el hecho de que los reyes de Númenor especialmente tenían el don de abandonar la vida. Ellos no envejecían, ellos abandonaban la vida antes de que la vejez los consumiera, básicamente. Esto era visto como un gran don porque aceptaban el hecho de la muerte. Muy bien, el pueblo númenoriano en sí mismo estaba dividido en dos ramas principalmente. La principal etnia y la más numerosa era la del pueblo de Hador. Estos eran hombres altos, de piel clara y cabellos rubios. Hablaban una lengua propia que se llamaba Talisca, de la cual surgió el idioma de Númenor, el adunaico. Como les digo, esta era la etnia que poblaba principalmente la isla. Y en el lado occidental se encontraba una pequeña minoría étnica que era el pueblo de Beorn. Estos eran hombres que eran más bien de piel clara, ojos grises y cabellos oscuros. De estos descienden la mayoría de los Dúnedain que vemos en El Señor de los Anillos, de hecho. Y lo que les caracterizaba principalmente es que ellos hablaban el Sindarin, la lengua de los elfos grises de Beleriand, como su principal lenguaje, además del adunaico. Esto va a ser importante después, de hecho. El hecho de que eran una minoría étnica y que tenían más contacto con los elfos, incluso ellos eran los que tenían el contacto principal con los elfos del oeste. Hablando de la población de Númenor en sí mismo, también tenemos algunos datos interesantes, porque en los pueblos de la Tierra Media nos dicen que Elros lideró unas 10.000 personas en la primera expedición, pero la migración tomó 50 años. Las fuentes difieren un poco en números totales y en realidad la historia de la naturaleza de la Tierra Media nos habla de incluso 300.000 personas como una población inicial, pero es información que es bastante conflictiva con lo que nos dice la historia de la Tierra Media en realidad en volúmenes anteriores, y algo como unos 50.000 o 100.000 habitantes parece un poco más probable en realidad, porque los Edain eran un pueblo pequeño que fue casi extinto en un principio, así que la gente no sale de los árboles tampoco, y tomó bastante tiempo básicamente para que Númenor se poblara en realidad. Eran una población bastante pequeña y aunque tenían hijos y cada generación nacía más hermosa que la anterior, de hecho, los númenorianos se casaban tarde y siempre tenían pocos hijos. Era raro que tuvieran más de 3, lo cual hizo que se demorara bastante el crecimiento de la población. Quizá el primer gran hito de la historia númenoriana se da en el año 600 de la Segunda Edad, cuando Beantur, el capitán de los barcos del rey Tareledil, llega junto a su tripulación a los puertos grises, Midgard, la capital del reino de Lindon en la Tierra Media. Y ahí restablecen el contacto con los elfos del oeste y también entran en contacto por primera vez con los hombres de la Tierra Media. En particular, estos hombres de la tierra de esta región, Eriador, eran parientes de los númenorianos, eran descendientes de los Edain que no habían cruzado las montañas azules en la primera edad. Debido a esto y a su lenguaje, los Dúnedain los reconocen como sus parientes y los tratan con amistad, mientras que los hombres nativos veían con admiración a estos hombres del mar porque eran mucho más avanzados en realidad. Lo siguiente que se da es la exploración de la Tierra Media, básicamente, y es que a partir del año 750, Aldarion, que en ese momento era el príncipe del Númenor, impulsa la exploración hacia la Tierra Media, mediante la creación de un gremio llamado el Gremio de Aventureros, básicamente. Estas primeras expediciones se dan sobre todo como exploración, básicamente, y es un contacto inicial que estuvo marcado por la interacción amistosa con los pueblos de la Tierra Media. Aldarion es una figura bastante importante porque él es el primer númenoriano en fundar un puerto en la Tierra Media. Este era Vinyalonde, que después fue llamado Londair Ened, en las desembocaduras del río Wadlow. Fue durante el reinado de Aldarion también que se estableció una ley sucesoria diferente, se cambió la ley sucesoria, y es que a partir de su reinado, el primer hijo, el hijo mayor del rey, fuera varón o fuera mujer, sería el que herede el cetro. Y de hecho, la única hija de Aldarion fue la primera reina gobernante del Númenor. Como les mencionaba, este contacto inicial de los númenorianos en la Tierra Media está marcado por el deseo de brindar conocimientos y ayuda a los pueblos que ellos consideraban menos avanzados. Sin embargo, en torno al año 850, Sauron empezó a moverse en la Tierra Media y, alarmado por la presencia de los númenorianos, empieza básicamente a infundir el miedo, ¿ya? El foco de interés principal de esas primeras expediciones es el río Wadlow, que es el río que vemos aquí, básicamente, al sur de la región de Eriador.
y que en ese momento estaba plagado de un enorme bosque en las regiones de Mingiria y Enedwai. Estas primeras expediciones, como les digo, están caracterizadas por este contacto amistoso. Sin embargo, con el paso del tiempo, los númenóreanos empiezan a explotar estos bosques, ¿ya? A partir del año 1200 de la Segunda Edad, establecen puertos permanentes, ¿no? No necesariamente ciudades grandes, pero sí fortines desde los cuales pueden proteger sus crecientes operaciones de explotación maderera en la Tierra Media. De hecho, con el paso de los años, la explotación se volvió tan irresponsable y tan devastadora que los nativos del lugar empezaron a tener odio por los númenóreanos. Esto desencadenó violencia entre ambos pueblos y también enfrió bastante las relaciones con Lindon, que no veían con buenos ojos la destrucción de los bosques de la Tierra Media. Además, justamente por el hecho de que los nativos del lugar ponían resistencia, los númenóreanos empezaron a darles un trato injusto y esto solo generó mucho más odio por los númenóreanos en la región. Sucede que en el año 1695 de la Segunda Edad, Sauron invade la región de Eriador. Esto buscando destruir los anillos de poder, recuperar los anillos de poder que él había creado en el reino de Eregion junto a Celebrimbor. Consciente de que no tiene el poder para repelerlo, Gil-galad envía mensajeros pidiendo ayuda a la reina del Númenor, Telperien, y a pesar de que ella es reacia a ayudar, Minas Tirith, que es su heredero, inicia la preparación de una gran flota en ayuda de la Tierra Media. Esta es la primera gran expedición militar de los númenóreanos en la Tierra Media, en realidad, así que les toma 5 años preparar a los soldados y el equipamiento necesario. Es así que en el año 1700 los númenóreanos llegan a Midlong justo a tiempo para repeler a las fuerzas de Sauron, y después tienen la confrontación en el nacimiento del río Wadlow, por lo que la batalla es recordada como la batalla del Wadlow, y fue una importante victoria para los pueblos del oeste. Los númenóreanos destruyeron por completo a los ejércitos de Sauron y el Señor Oscuro apenas pudo escapar de vuelta a Mordor. Fue una derrota humillante para Sauron y fue tan decisiva que le obligó a esconderse por 1000 años para recuperar su poder militar. Esto tiene una consecuencia bastante grande dentro del pueblo de Númenor, y es que en este momento se dan cuenta de que en términos militares no hay nadie que los pueda superar en la Tierra Media. Sí, los elfos pueden ser mejor a nivel individual, pero no tienen los números. Y Sauron estaba completamente derrotado. Así que los númenóreanos se dan cuenta de que no hay nadie que sea capaz de detenerlos. Tarminastir empieza a establecer nuevos puertos en la Tierra Media con el objetivo de fortalecer las costas contra la presencia de Sauron. Pero en realidad, con el paso del tiempo y empezando a partir del año 1800, estas colonias se vuelven asentamientos propiamente dichos para explotar los recursos de las regiones y para acomodar a la creciente población de Númenor. El hijo de Tarminastir, Tarkiriatan, de hecho, expandió estas operaciones y empezó a extraer pesados tributos de los nativos de la Tierra Media. El año 1800 es marcado como el año en que los númenóreanos empiezan a establecer sus dominios permanentes en las costas y también como el año en que la sombra cae sobre Númenor. Y es que básicamente el poder imperial de los númenóreanos crece en la Tierra Media y con ello la riqueza. Taratana-Mir el Grande es recordado como un gran conquistador, de hecho, en los anales de la historia, pero fue él quien habló por vez primera en contra de la prohibición de los Valar. Sucede que al principio de la historia, como les comentaba en un principio, Númenor estaba más cerca de Valinor que de la Tierra Media. Valinor es la tierra del occidente, donde viven los Valar, ¿no? Y sucede que la única prohibición que dieron los Valar hacia los númenóreanos fue que navegaran hacia el oeste. ¿Por qué? Básicamente porque Valinor es una tierra que, si bien está bendecida, no está pensada para los mortales. Los mortales, de hecho, lo dicen muchas veces Tolkien en muchos escritos, los mortales se marchitarían más rápido en Valinor. Así que están separados. Valinor está reservado para los inmortales. Taratana-Mir es el primer rey en hablar abiertamente en contra de esta prohibición. Y es que el poder de los númenóreanos en las costas había crecido y ahora sus barcos regresaban cargados de riquezas. Y los hombres los acumulaban, básicamente, ¿no? Crecía el orgullo de los hombres. Y con eso también crecía el miedo a la muerte. Porque los númenóreanos básicamente debían abandonar el mundo, debían abandonar todo lo que habían conseguido. Así que empiezan a preguntarse, ¿por qué? No hay una respuesta concreta. Los Valar no conocen en realidad el destino de los hombres. Así que empiezan a envidiar la inmortalidad de los elfos. Y a raíz de esta sombra que empieza a crecer, los Valar envían mensajeros, ¿ya? Mensajeros élficos.
Esta es una lectura bastante recomendada en la Calavez, porque básicamente la discusión que tiene Tara Tanamir con los mensajeros élficos es el centro filosófico de todo este conflicto, ¿ya? Y es que básicamente los mortales y los inmortales tienen una percepción completamente de sus destinos. ¿Quién debe envidiar a quién? Los elfos sí, son inmortales, pero en la medida de que dura el mundo, sus almas están atadas a la tierra, nunca van a poder salir. Los mortales, por su parte, las almas desaparecen cuando mueren, sus cuerpos, su estadía en la tierra es temporal, y si bien no saben el destino, los elfos al menos ven como un regalo esto, el hecho de que sus almas puedan liberarse del mundo. Pero para los mortales, básicamente, es el desconocimiento de qué va a pasar después y ya no hay, y con el creciente orgullo que tienen los Númenóreanos, ya no hay confianza y ni fe ciega en los Valar o en las buenas intenciones que ellos tengan. Taratánamir fue el primer rey de la casa de Elros que no abandonó la vida voluntariamente, se aferró hasta el último momento al cetro. Cuando su hijo Taran Calimul tomó el cetro de Arménelos en 2221 de la Segunda Edad, el pueblo númenoriano se dividió. Y es que la gran mayoría seguía el camino oscuro de los reyes, es decir, despreciaban a los elfos, despreciaban a los Valar y tenían envidia de la inmortalidad. Y además su dominio en la Tierra Media era bastante tiránico. Se trataba de una extracción colonial propiamente dicha. Estos eran los hombres del rey, la facción mayoritaria, y eran en su mayoría los descendientes del pueblo dejado. La facción minoritaria eran la de los autodenominados fieles o Elendili, los amigos de los elfos. Estos vivían en su mayoría en el oeste de la isla, eran los descendientes del pueblo de Beor y deseaban conservar las antiguas tradiciones y la amistad con el oeste. Este colonialismo especialmente empieza a tener sus efectos, como le estoy mencionando, ¿no? Y quizá además la división del pueblo se ve reflejada justamente en las colonias de la Tierra Media, y es que los hombres del rey prefieren asentarse al sur para alejarse de la influencia de los elfos, mientras que los fieles justamente se asientan en el norte para estar más cerca de los elfos. Los hombres del rey convierten a Umbar en un gran puerto en el año 2280 de la Segunda Edad, y es el puerto númenoriano de los hombres del rey más conocido que nos describe Tolkien en realidad. Por su parte, los fieles establecen Pelargir, en cerca de las desembocaduras del río Anduin, en el 2350 de la Segunda Edad, y este se convierte en su puerto principal. Mientras que crece la riqueza de los Númenóreanos, también se incrementa su orgullo, sin embargo. Y los últimos 6 reyes esto tiene bastantes consecuencias, porque se empiezan a apartar de los elfos y de los Valar, que son básicamente quienes les dieron los dones en un principio. Así que los dones de Númenor en los hombres del rey especialmente se empiezan a reducir. En particular, la larga vida. Los últimos 6 reyes de Númenor, de hecho, ni siquiera llegaron a vivir 250 años, cuando sus antecesores llegaban tranquilamente a los 400. Muy bien. ¿Qué sucede? Los últimos reyes de Númenor empiezan a tener un camino bastante diferente. Tar-Kalmakil, que toma el cetro de Númenor en 2737, es el primer rey en ser conocido con un nombre en Adunai, con la lengua nativa. Y este nombre era Albersagar. El nieto de Kalmakil, Adunacor, toma el nombre completamente, olvida completamente las lenguas élficas y toma el nombre con el nativo adunaico, siendo su nombre Ar-Adunacor. Y Ar-Adunacor es particular porque este nombre tiene un significado que los fieles consideraron pecaminoso, y es que Ar-Adunacor significa el señor del oeste, ¿ya? El señor del oeste en realidad es Manwë, el rey de los Valar, el señor de Arda. Y es por esto que los fieles lo tomaron como un mal portento también. Y en realidad, a partir de este punto, la discriminación hacia los fieles empieza a aumentar dentro de la isla. El rey prohíbe por completo el uso de las lenguas élficas, en particular del Quenya. Como les mencionaba en un principio, los númenóreanos hablaban básicamente 2 lenguas, el adunaico y el sindarin. Pero el Quenya, la lengua de los altos élficos, era utilizada en los nombres de los reyes, los nombres de las ciudades, y era una lengua de ciencia, básicamente una lengua de conocimiento. Y es completamente prohibida a partir de este punto. Es en este punto también en el que los elfos empiezan a dejar de llegar a Númenor, pues el ambiente es bastante hostil en realidad. 3 generaciones después de Ar-Adunahor, Argimilsor, quien gobierna a partir del 3102 de la Segunda Edad, persigue abiertamente a los fieles y hace un movimiento bastante tiránico en el que deporta a toda la población de los fieles desde el oeste hasta las cercanías del puerto de Romen en el lado occidental. El asentamiento principal de los fieles dentro de Númenor era Andúnie. Y sucede que en Andúnie vivía una familia bastante importante, ¿ya?
Estos señores de Andunie eran también descendientes de Elros, eran parientes de la familia real, descendían de Sigmarien, que era la hija mayor de Tarelendil, el cuarto rey de Númenor. Eh, Sucede que eran de los consejeros principales dentro del gobierno de Númenor, y dentro de la medida de lo posible siempre trataron de ayudar a los fieles. Ellos eran en secreto, de hecho, parte de los fieles. Justamente Andunie era uno de los centros principales de influencia élfica junto con el Dalonde. Así que dentro de la medida de lo posible, los señores de Andunia estaban ayudando a los fieles y trataban de dar consejos moderados dentro del consejo, del consejo del rey, básicamente. Esto es bastante importante porque Argimilsor, de hecho, se casó con la hija del señor de Andunia. Y de este matrimonio tuvieron 2 hijos, y el mayor, Insiladun, fue inculcado por su madre para ser uno de los fieles, mientras que el menor fue Gimilcad, era uno de los hombres del rey. Si alguien solo hubiera podido cambiar la ley de sucesión, lo hubiera hecho y le hubiera entregado el cetro a su hijo menor. Sin embargo, no lo pudo, y al morir, su hijo mayor, Isildur, tomó el cetro con el nombre de Tar Palantir, volviendo a la antigua tradición de utilizar el Quenya. En verdad, Tar Palantir se arrepiente de las ofensas de sus antecesores e intenta una reforma dentro del Númenor. Sin embargo, es bastante tarde, la mayoría del pueblo ya está corrupto y de hecho se juntan en torno a Gimilca, que es el hermano menor del rey, y se opone abiertamente y en secreto también a las políticas de Tar Palantir. Tar Palantir es una figura importante también porque su nombre significa el que ve al futuro, básicamente. No es necesariamente esa la traducción, pero es más o menos lo que significa. Sucede que en Númenor los elfos habían regalado un árbol blanco, un fruto de un árbol, ¿ya? El árbol blanco que después vemos en Gondor. El árbol de Númenor es el abuelo de este árbol blanco, Nimlod el Bello, ¿ya? Y este árbol era un símbolo básicamente de la amistad de los númenorianos con los elfos del oeste. El árbol era el nieto el retoño de básicamente lo que quedó del gran árbol del Temperio, que fue uno de los 2 árboles de Valinor en su momento, ¿ya? Tenía una importancia bastante grande. Y Tar Palantir profetizó que el destino del linaje de los reyes estaba atado a este árbol blanco, que fue desatendido durante el reinado de sus antecesores. Tar Palantir, sin embargo, tuvo solo una hija, Miriel, que se suponía debería de dar al cetro al momento de su muerte. Sin embargo, al momento de su muerte, su sobrino, Pharazôn, el hijo de Gimilcad, usurpó el cetro, usurpó el reinado de Númenor, básicamente con el apoyo de los nobles del pueblo, puesto que había sido un capitán muy popular dentro de las guerras que los númenorianos tenían en la Tierra Media y había sido bastante generoso con su riqueza, lo que lo convirtió en una figura bastante popular. Así que al momento de la muerte de Tar Palantir, Pharazôn toma el cetro y para cementar su posición forzó al matrimonio a su prima Miriel forzó el matrimonio a su prima Miriel, a pesar de que esto era ilegal dentro del Númenor. Sin embargo, los nobles no hicieron caso omiso de esto. Y en el año 3255, Har-Pharazôn toma el cetro en Arménelos y se convierte en el 25º rey de Númenor. Él sería el último también. Apenas 6 años después de esto, Sauron se vuelve a movilizar en la Tierra Media y se declara el rey del mundo y el señor de los hombres. Ar-Pharazôn siente esto como una ofensa personal, pues considera que no habrá otro señor que los hombres que no sea el descendiente de Eärendil, es decir, él mismo. Es por esto que Ar-Pharazôn lidera una poderosa flota que atraca en Umbar en el año 3261 con el objetivo de derrotar a Sauron y sus vasallos. Marchando 6 días con estandartes desplegados sobre la Tierra Media, finalmente los númenorianos acampan a la sombra de una gran colina en la que el rey puso su tienda de campaña. Y desde allí envía heraldos para anunciar a Sauron que se presentara ante él y se rindiera. Y desde Barad-dûr Sauron salió, sí, pero no a presentar batalla. En verdad salió a rendirse, pues percibió que no podía derrotar a los hombres del mar en campo abierto. En realidad, sus vasallos también lo abandonaron. Y es así que Sauron se acerca ante Ar-Pharazôn y se postra ante él. A los oídos de los númenorianos, las palabras de Sauron son razonables y bastante acertadas. Sin embargo, el rey desconfía en este primer momento y toma la decisión de capturar a Sauron y traerlo consigo como prisionero a Númenor. Y así lo hizo. En verdad, Sauron fue llevado a Númenor
y cuando vio el esplendor del reino empezó a odiar aún más a los Númenóreanos y se fijó y se propuso destruirlos de una u otra forma. Y en verdad, conscientes de este poder, el rey decide en apenas 3 años, mejor dicho, Sauron se convierte en el principal consejero del reino. Y ese sí que empieza un gobierno tiránico dentro de Númenor. Se dice que Ar-Pharazôn fue el más grande tirano dentro de Arda desde el propio Morgoth. Eh, y a partir de este momento empieza también algo, empieza a oscurecerse más el reino, básicamente, porque Sauron empieza a hablarle en un principio en secreto, pero luego abiertamente, de que la única forma de obtener la inmortalidad es la adoración a Morgoth. En una colina dentro de la propia Arménelos, Sauron levantó un enorme templo, en el medio del cual había una gran hoguera. Esta gran hoguera fue alimentada en un principio por las ramas del árbol blanco, y es dentro de este templo en el que después empiezan a hacer también sacrificios humanos. Sauron convence a Ar-Pharazôn y al pueblo de que esta es la manera en la que se debe adorar a Morgoth y que por medio de estos sacrificios ellos obtendrán la inmortalidad. Los sacrificados muchas veces son miembros de los fieles que, ya viéndose perseguidos a partir de unos 1000 años antes, ya habían empezado a migrar de forma masiva hacia la Tierra Media. De hecho, para el 3319, lo más probable es que la gran mayoría de los fieles ya vivieran en la Tierra Media. Sin embargo, los que quedan son imputados falsamente de crímenes y son sacrificados en estos templos. Estos templos también se empiezan a construir dentro de las colonias de la Tierra Media, donde los días del recuerdo de los regalos de los reyes del mar y su sabiduría no son más que un mito en este momento. Y lo que quedan ahora son cuentos de horror, porque los Númenóreanos se dedican a cazarlos por deporte y esclavizarlos, y a sacrificarlos dentro de los templos levantados a Melkor. Además del hecho de que ya les estaban explotando, básicamente. Es así que en verdad la oscuridad cae sobre Númenor. Sin embargo, queda un poco de esperanza porque todavía quedan fieles dentro de la isla. De hecho, Isildur, que es el nieto de Valandil, el señor del Duñe, pudo infiltrarse exitosamente en el palacio del rey y pudo rescatar un fruto del árbol blanco, a pesar de tener bastantes heridas en el intento. Este es el fruto del árbol blanco que después se llevaría a la Tierra Media y que sería plantado en Minas Ithil, la ciudad de Isildur en el reino de Gondor. Sin embargo, conforme pasaban los años y el rey sentía que se acercaba a la vejez, su padre no había llegado a vivir 200 años, así que él también esperaba vivir menos. Sintiendo que la vejez se acerca, es el momento en el que Sauron le empieza a susurrar de una nueva posibilidad al rey, y es que obtener la inmortalidad solo se podría conseguir mediante la conquista de Valinor. No era verdad, en realidad los mensajeros élficos enviados a Taratana les habían dejado bastante claro a los Númenóreanos que el hecho de que tocaran tierra en Valinor no significaba que se volvieran mortales. La tierra no los volvería inmortales, mejor dicho. Es el caso contrario al Númenor, en el que la tierra era lo que los hacía especiales. Pero en este punto ya están bastante alejados del conocimiento del oeste, así que, y preocupado por su propia muerte, Ar-Pharazôn se deja convencer por Sauron y empieza a preparar la flota más grande de la historia de Arda con el objetivo de conquistar Valinor. Y en verdad, le toma bastantes años, y a pesar de que les toma bastantes años, pero finalmente la flota está lista. Los Valar empiezan a enviar señales de advertencia, como terremotos, águilas que caen, truenos eh, que, que terminan con la gente en medio de las ciudades. Sin embargo, esto solo endurece los corazones de los Númenóreanos, el corazón del rey especialmente. Consciente de lo que va a pasar, Valandil, el señor del Duñe, juntó lo que quedaba de los fieles cerca del puerto de Rómena y parte en secreto hacia el oeste con el objetivo de pedir perdón por los Númenóreanos. No se supo nunca qué pasó con Valandil. Sin embargo, este alertó a su hijo Elendil y a sus nietos Isildur y Anarion que estuvieran preparados para cualquier eventualidad, y así lo hicieron. Ellos preparan 9 barcos en los que cargan básicamente todo lo que les es preciado y lo que queda de los fieles de Númenor. En 3319 de la Segunda Edad, finalmente Ar-Pharazôn lidera esta flota, un archipiélago de islas rumbo hacia el oeste. Y cuando zarpa, Sauron ríe. Finalmente, a pesar de todas las trampas y todos los hechizos que hay para entrar a Valinor, la gran flota llegó a las costas de Aman, que encontraron vacías. Tanto los elfos como los Valar habían decidido retirarse, no podían presentar batalla, básicamente no querían presentar batalla. Los Valar no se sienten en el derecho de combatir a los hijos de Eru.
Y finalmente el propio Ar-Pharazôn desembarca y reclama la tierra como suya. Es en este momento en el que Manwë libera el control de Arda y se lo devuelve a Eru, que por primera vez interviene directamente de una forma tan catastrófica. Y es que en este momento las montañas se destruyen, la gran flota queda sepultada y la propia forma del mundo cambió. Valinor fue separada de las estancias terrenales y el planeta se convirtió en una esfera. Antes había sido plano, por cierto. ¿Qué pasa con como les digo, la gran flota fue destruida y a raíz de este cambio la marea crece y finalmente una gran ola se acerca hacia Númenor. Esta gran ola finalmente arrasa con la isla en el año 3319 de la Tercera Edad, limpiando la inmundicia del pueblo también, pero con ello se hundió todas las cosas maravillosas que los númenorianos habían construido. Habían sido el pueblo más avanzado de la historia de Arda, sus avances científicos, tecnológicos, eran algo que no se volvió a ver algo que no se volvería a ver dentro del mundo. Y todo eso se perdió, junto con las vidas de básicamente unas 10 millones de personas, entre los soldados que estaban en Aman y las mujeres, niños y ancianos que habían quedado en la isla. Sin embargo, si bien este fue el fin de la isla, el fin del reino como tal, no fue el fin del pueblo. Como les había mencionado, el Endil comandaba 9 barcos junto a sus hijos, y aunque en un principio cuando vieron la ola, y cuando vieron que la ola destruyó su hogar, ellos también desearon la muerte, esto no sucedió. Protegidos quizá, las grandes mareas los llevaron hacia la Tierra Media. 4 barcos llegaron hacia el norte, hacia el reino de Gil-galad, comandados por el Endil, y 5 barcos llegaron al sur, hacia Pelargir. Allí, el Endil fue considerado el alto rey de los Dúnedain en la Tierra Media, puesto que al ser descendiente de los señores de Andunie, era en consecuencia descendiente de Elros, quizá el mayor de los descendientes vivos de Elros en ese momento. Es así que se crean dos nuevos reinos en la Tierra Media, Arnor en el norte y Gondor en el sur. Sin embargo, todavía también quedan las colonias de los hombres del rey más al sur de la Tierra Media, y estos siguen a sus propios reyes y señores, que de hecho están en vasallaje junto a Sauron, aunque en un principio los númenóreanos consideraban que Sauron había caído junto a la isla. Y de cierta forma lo hizo, pero debido al anillo de poder, rápidamente recuperó su forma física en el mundo y se mantuvo oculto por 100 añitos, dándole 100 añitos de paz a los númenóreanos en la Tierra Media. Pero eso ya es otra historia. Lo que concierne a la historia de Númenor se acaba en el año 3319 de la Segunda Edad, cuando Ar-Pharazôn lideró aquella flota. Y eso sería básicamente todo por mi parte. Les quiero agradecer. No tengo más que decir por ahora. Buenísimo, Javi, perfecto. Muchas gracias, amigo, por la presentación, de verdad maravillosa. Y leamos un poquito de las preguntas que puedan surgir hasta ahora. Bueno, aquí está la fuente bibliográfica. Buenísimo, Javi. Sergio nos dice: Númenor, la Atlántida del profesor. Dani Rivera nos dice: Dani nos dejó rey y me gustaría saber sobre juegos de tablero y trajes. Así, las redes de todos los ponentes están abajo en la descripción de este programa, querido Freddy. Laura dice: los númenóreanos se forjaron su propia condena. Oh, perdimos. No, ahí está Javi. Se forjaron su propia condena, dice Laura Mitchell. Explotación de recursos de parte de un imperio. ¿Dónde he visto eso antes? Erix. Condenados por hacer caso a los marichismes de Anatar, dice Evinyatar. Cuando más poder tienes, menos satisfecho estás. La gente de Númenor era muy tradicional y conservadora, ¿sí? ¿Javi? No necesariamente. De hecho, justamente la división del pueblo se da por ese cambio cultural, ¿no? Que es abandonar las costumbres anteriores que son muy relacionadas a la cultura élfica, ¿no? Pero los fieles como tal sí conservaron bastante de esa cultura, en la medida de lo posible, a pesar de que lentamente se fue perdiendo mucho de este conocimiento cuando ya transcurrieron los años en la Tierra Media. Buen punto. Pregunta, dice Vingetar: ¿crees que con Gimilcat hubo guerra civil en Númenor? Lo que se menciona en el apéndice B, la cuenta de los años, o sea, se menciona ese año, ¿no? Como un inicio de conflicto civil en Númenor, o sea, traducido en el español dice guerra civil, pero en inglés está como civil strife. Y strife es más bien, no necesariamente puede significar guerra, o sea, es más bien como, yo creo que es como tensión interna más bien. Es tensión interna porque sí nos hablan de que el hermano menor del rey se está oponiendo abiertamente a las políticas, ¿sí? No sé si eso necesariamente se traduciría en violencia, pero no está muy específico dentro del texto. Pero de que había tensión dentro de la isla, eso sí.
Imlarion Durán dice, yo gané, aquí estoy. Bien, David, buenísimo. Felicidades, querido amigo. Avingetor, nuevamente, el culto a Morgoth es ideal para que haya en medio toda la oposición política. Exactamente. Ujú. Perfecto. Vamos a ver qué más nos dice aquí. ¿Dónde está? Gracias, Javi. Un grande, dice Adri. Ceci también nos dice, muchas gracias, Javi. Tremenda presentación. Grande, Javi. Qué buen recuento de Númenor. Gracias, Javi. Aquí todo el mundo dándote A alabanzas, querido. ustedes, gracias por escuchar. Brutal, gracias. Gracias, buenísimo. Si hay alguna otra pregunta para Javi, déjenlo en los comentarios. Y con eso entonces, querido amigo Javi, finalizamos tu presentación nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado este desafío de haberlo No, contado. gracias a ti por invitarme. Perfecto. Bueno, y aquí también una última presentación de nuestro miembro orco, Sergio. Brillante, Javi, dice. Oye, de verdad, Javi, una vez más, gracias por estar aquí, gracias por participar de este evento. De verdad que darle el hilo conductor fue muy complejo y por supuesto que tu experiencia en los temas de Númenor nos sirve demasiado. Así que, amigo mío, muchas gracias por haber Por la aceptado. invitación, Jano. Muchas gracias. Y gracias a todos por escucharme también. No sé, ahí sigan a Leyendas de Tolkien en Facebook y a la Cámara de los Sens también. O hagan lo que quieran. Y todos los links, ¿cierto? Están en la descripción de este mensaje, querido amigo. Con eso nos despedimos de ti, Javi. Muchas gracias, amigo. Nos vemos la próxima. Gracias. Adiós.